Vamos a predicar la palabra de Dios. Lucas capítulo 13, versículo 10 al versículo 17. Dice la palabra de Dios: un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: mujer, estás curada de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: los días de trabajo son 6, vengan durante esos días para hacerse curar, y no el sábado. El Señor le respondió: hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que el Señor hacía. El sábado era el día sagrado para los judíos. No podía realizarse ninguna actividad laboral el sábado, porque el sábado estaba destinado para adorar, para alabar, para escuchar la palabra de Dios. El sábado, en tal sentido, era una forma de rendir tributo a Dios. Pero el sábado era una norma, una ley impuesta para ayudar a las personas a tener un espacio con Dios, para que separen un espacio, dediquen un espacio para con Dios. Lo que había pasado es que con el transcurso del tiempo, el sábado se transformó en una carga, en una norma intransigente, vertical, cerrada, que aplastaba a las personas. En lugar de ser el momento para acercarse a Dios, para alabar a Dios, para tener un encuentro con Dios, se volvió en una ley, en una norma, en un reglamento, falto de espíritu, falto de amor, falto de espiritualidad. El sábado entonces se volvió en una cadena, en un lastre, y no en el momento liberador que cada persona debería dedicar para estar con Dios. Dice la Biblia que era sábado y Jesús, como todo rabino, como todo maestro, estaba enseñando en la sinagoga. Jesús, como es judío, va a la sinagoga y está enseñando. En ese momento se percatan que había una mujer que estaba encorvada. Y estaba encorvada, dice la Biblia, porque estaba poseída de un espíritu. 18 años estaba enferma esta mujer, 18 años. Y ante esa situación, esa mujer había entrado allí y estaba frente a todos. En la mentalidad judía, un enfermo era alguien que había sido castigado, marginado por Dios. Si está enfermo, algo habrá hecho. Si está enfermo, algo estará mal en la vida de esa persona. Relacionaban equivocadamente la enfermedad a la situación moral o espiritual de cada persona. Y era mujer en una sociedad judía que las mujeres ni los niños eran tomados en cuenta. Era una sociedad machista.
Entonces, en ese contexto, una mujer enferma significaba alguien que estaba marginado, rechazado, mal visto por aquella sociedad. Las personas religiosas, al ver a esta mujer enferma, pensaban: algún pecado habrá cometido, seguramente está recibiendo un castigo. Esa idea, incluso en estos tiempos, se ha quedado anidada en la mente de muchas personas. Muchas personas equivocadamente piensan que las enfermedades son un castigo de Dios, cuando es todo lo contrario. La enfermedad no es un castigo de Dios. Es una circunstancia, a veces, porque nosotros no hemos cuidado de nuestra salud, por no tener costumbres adecuadas, por no haber tenido una buena alimentación, por no haber cuidado de nosotros, por haber abusado de muchas cosas en la vida, por haber abusado en la comida, en no descansar, etc. No es castigo de Dios. Los seres humanos tenemos libertad y podemos actuar en tal sentido. Y muchos de nosotros, cuando nos sentimos mal, no hemos ido al médico a tiempo. Solo cuando ya hemos estado pésimos, cuando ya no podíamos levantarnos, buscábamos al médico, y el médico puede habernos dicho: demasiado tarde, esta enfermedad ya es crónica. Si usted hubiese venido antes, hubiésemos podido hacer algo. ¿No le ha pasado? ¿No se ha enterado de una situación así? Y no es que Dios ha castigado a esa persona, sino que cada uno de nosotros no fuimos lo suficientemente cuidadosos, responsables de nuestra salud. Esta mujer estaba enferma 18 años. 18 años, una enfermedad. Es terrible la forma como esta mujer ha estado encorvada. Su situación física era que ella miraba el suelo y así caminaba. Y si quería ver a alguien, seguramente tendría que voltear la cabeza. Toda su vida, estos 18 años, solo miraba hacia el suelo. No podía mirar a los ojos a la persona, ni las personas a ella. No había un contacto. Ella no era nada más que un objeto, como un mueble ambulante, porque no había contacto, no le veían el rostro. Esta es una realidad terrible. Esta mujer ya había perdido esa esencia de contacto social con los demás. No solo estaba marginada, no solamente estaba mal vista, sino que además ella no podía mirar a los ojos ni los demás a ella. Estaba aislada. Su dignidad como tal estaba lejos de ser tomada en cuenta como es una mujer creación de Dios, amada por Dios, bendecida por Dios. Dice que Jesús, cuando la vio, inmediatamente la llamó. Porque mientras todos los demás la ignoraban, mientras las demás personas no la tomaban en cuenta, mientras las demás personas no la miraban, Jesús sí la miró. Ella era uno más, era un anónimo más, pero para Jesús era alguien importante. Jesús puso su mirada en ella. Por esto quiero decirte que el Señor ve tu situación, ve tu realidad, ve tu vida. Él te conoce. Mientras otros te pueden ignorar, mientras para otros parece que tu vida no es importante ni significativa, para Dios sí lo es. Jesús la llamó porque había puesto su mirada en ella. Mujer, estás curada de tu enfermedad. El Señor pronuncia una palabra de sanación.
En la Biblia, Jesús sana de diferentes maneras. Y con esta mujer lo va a hacer de una manera muy peculiar. Primero va a proclamar una palabra: mujer, ya estás curada. Pero la Biblia no nos dice que la mujer ya estaba recta, que se había puesto derecha. No dice eso la Biblia. Jesús pronuncia una palabra: ya estás curada. Y sin embargo, ella seguía encorvada. Puede ser que usted participa de un momento de oración, de un momento de sanación, y aparentemente usted sigue igual. Aparentemente a usted le sigue doliendo, le sigue afectando, sigue su realidad tal como vino. Y eso puede desanimar a algunas personas, porque dicen: mira, yo estoy igual. Fui a la oración y me sigue doliendo la espalda, me sigue doliendo el corazón. Sigo igual, no hay mejoría. He orado por mi familia y los problemas siguen allí. Hermanos queridos, Jesús pronuncia una palabra de bendición, de libertad, de sanación para esa mujer. Mujer, ya estás curada. Y esto es lo que usted tiene que reflexionar y tomar en cuenta cada vez que usted participa de un evento, de un instante de oración, en la Eucaristía, en el rosario. Cuando usted está allí, Jesús está sanando, está curando. Tal vez usted no siente, pero Dios está actuando. Por eso la Biblia dice: mujer, le dice Jesús, estás curada de tu enfermedad. Versículo 13, y le impuso las manos, y ella se enderezó enseguida. Primero proclamó la palabra y luego le impuso las manos, porque no hay un método único como Jesús cura, como Jesús sana. Él puede pronunciar una palabra, puede imponer las manos, puede hacerlo a distancia, puede hacerlo como lo hizo con otros enfermos, poniendo barro en los ojos, saliva, con un soplo, con un envío. Jesús en la Biblia nos enseña que Él sana de diferentes maneras. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios y Él sana de la manera que Él quiere. No como tú y yo queremos. Señor, si yo hago esto, tú me vas a sanar. Si yo digo esto, tú me vas a sanar. Si yo hago estas cosas, tú me vas a sanar. No son tus condiciones, mis condiciones, las que hacen que Dios actúe. Él es libre. Él actúa como quiere. Él puede sanarte a ti de una manera y a la hermana de otra manera y a la otra persona. Dios es libre de actuar como prefiera. Algunos son sanados durante los cantos de alabanza, otros en la oración, otros, claro, y en mayor medida cuando Jesús Eucaristía está presente. Siempre Dios se manifiesta, pero nunca se repite, ni siquiera en la misma persona. Dios es libre de actuar como Él prefiere. Yo sé de casos de personas que estuvieron en un encuentro de sanación, estuvieron orando y aparentemente no se curaron, seguían enfermos, seguían enfermas, seguían igual. Y a pesar de eso, cuando fueron a su casa, notaron que se habían curado. ¿Y esto por qué sucede? Porque Dios cura, sana de la manera que Él quiere. Él es libre. Él tiene sus caminos, Él tiene sus métodos. A esta mujer proclama una palabra y eso significa que cada vez que Jesús proclama bendición, somos bendecidos, aunque aparentemente no pasa nada. Luego Jesús la tocó. Jesús toca a los enfermos. Tocar a un enfermo, sobre todo a cierto tipo de enfermo, en la cultura judía, era contaminarse. Jesús tocaba a los leprosos. Si alguien tocaba a un leproso, se contaminaba.
Si alguien tocaba un muerto, se contaminaba. Si alguien tocaba una persona que tenía una herida sangrante, se contaminaba. No podías ni siquiera tocar. Pero Jesús va por encima de esos prejuicios y Él toca a las personas, toca a los enfermos. Y hermanos queridos, todos tenemos un área de nuestra vida que tal vez causa rechazo a los demás. Todos. Mi carácter, mi manera de ser, mi apariencia física. Hay una frase que dicen: no somos monedita de oro. No le podemos gustar a todas las personas, ¿verdad? A algunos les caemos bien, a otros les caemos mejor y a otros simplemente les caemos muy mal. Así es la vida. Pero realmente esto es algo para pensar. Jesús toca esa parte enferma en mí que otros les causa rechazo, repugnancia, que a otros me aíslan, me alejan por mi condición, por mi manera de ser. ¿Cuánta gente se burla y margina a los ancianos, a los adultos mayores? Hace burlas y chistes de aquellos que tienen alguna limitación física. Jesús no hace eso. Jesús toca. ¿Cuántas personas por sus heridas de vida, por su manera de ser, por el carácter que tienen? A veces algunos dicen: ni siquiera yo me soporto a mí mismo. Pero Jesús toca esa área enferma, no solo en tu cuerpo, sino también en tu interior. Aquello que otros rechazan, Jesús lo acoge, lo bendice, lo sana, lo transforma. Eso me da mucha esperanza a mí, porque mientras otras personas me pueden rechazar, Jesús me recibe, Jesús me llama. En la vida me pude haber equivocado en el pasado y cometí errores, fallas, pecados, escándalos, pero Jesús me acoge, Jesús me llama, Jesús toca esa área enferma de mi corazón. Él no tiene asco de mí, Él no me rechaza, Él me abraza, Él me recibe. Me puedo haber equivocado, puedo haber estado en lo más profundo del abismo por el pecado, pero Jesús me recibe, Él me llama, y Él que me conoce nunca va a dejar de extender su mano para tocarme. Nunca. Esto nos debe dar alegría, esperanza, fe. Dice la palabra de Dios que la mujer se enderezó, porque cuando Jesús toca tu vida, te da una nueva perspectiva de vida. La mujer solamente veía el piso, era la única visión que tenía. En la vida solo podía ver el piso. Cuando Jesús la tocó, ella pudo ver el horizonte, el panorama completo. Eso hace Dios cuando toca tu vida. Tal vez antes tú solamente veías problemas, dificultades, tu enfermedad, lo que no tienes, lo que te falta, tus propios pecados, pero cuando Jesús toca tu vida, te permite ver el horizonte completo, te permite ver el panorama completo, porque Dios te empieza a dar una nueva manera de ver la vida. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer a Jesús, vivíamos deprimidos, amargados, envenenados en el alma, odiando a muchos, resentidos con la familia, resentidos con la vida, resentidos con Dios, con tantos reclamos en el corazón? Pero cuando viene el amor de Dios a mi corazón, cuando viene el amor de Dios al corazón de una persona, le da una nueva óptica de la vida y comienza a ver a todos los demás con misericordia y comienza a ver la vida con optimismo y ya no la ve triste, gris, sino la ve con esperanza, porque hermanos queridos, el cristiano ve la vida con esperanza, con esperanza. Puede todo parecer malo,
todo lo que nos rodea, la realidad que nos rodea, nos puede parecer adversa. Pero el cristiano tiene una característica maravillosa y poderosa que cambia el mundo. Y esto es la esperanza. Esto es lo que nos diferencia de la gente del mundo. No porque somos mejores, no porque somos buenos. Lo que nos diferencia de la gente del mundo es que tú y yo hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Jesús, en ti confío. Mi esperanza está puesta en ti. El futuro no sé qué va a pasar, pero si estoy contigo, todo estará bien. Si tú me asistes, todo estará bien. Si tú me sostienes, todo estará bien. Si tú me acompañas, todo estará bien. Incluso si dice que tengo cáncer, todo estará bien porque Dios va conmigo. Y si tengo deudas que me ahogan y tengo embargos, papeles que me están atacando, todo estará bien porque Dios va conmigo. Y aún puedo tener la pérdida de mis seres queridos, pero todo estará bien porque Dios va conmigo. Una fuerza más grande que la fuerza humana, que los poderes económicos, que los poderes políticos. Si Dios va conmigo, ¿por qué voy entonces a detenerme en la vida? Tengo que seguir luchando porque el día de mañana le pertenece a Dios. Porque mi futuro le pertenece a Dios. Porque lo que acontezca el día de mañana con mi vida le pertenece a Dios. Y confío, pase lo que pase, en la misericordia y en la sabiduría bendita de Dios que me va a dar la victoria final. Tal vez en esta vida me vaya con una enfermedad. Tal vez en esta vida me vaya con muchas deudas. Tal vez en esta vida no voy a poder ver todo lo que quisiera ver y todo lo que soñé, pero tengo una convicción que al final de mi vida vendrá mi Padre Dios, abrirá sus brazos y me recibirá, y entonces todo tendrá sentido. Mis lágrimas, mis enfermedades, mis carencias, mi dolor, mi angustia, porque me daré cuenta que llegué precisamente a mi Dios porque me tocó vivir esta vida. Yo tengo esperanza. No me rindo hasta el final. Daremos la batalla, seguiremos adelante. No como la mujer que está encorvada mirando solo un objetivo, viendo su pena, su tristeza, su dolor, su angustia. No solo derramando lágrimas sobre el piso, haciendo un charco. Jesús nos quiere levantar, nos quiere poner erguidos, nos quiere dar fuerza. Su Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos una nueva perspectiva. Si confiamos en la misericordia de Dios, veremos su gloria y su poder en nuestra vida. Dice la Biblia, el jefe de la sinagoga, se supone que este es el hombre que está encargado de la fe de las personas. Es el que está a cargo, es el jefe de la sinagoga. Debería ser la persona más madura en la fe. Pero él, en lugar de alegrarse ante el milagro de Jesús, critica, juzga. Todo esto llevado por sus celos, por su envidia. Dice que indignado cuando vio el milagro, en lugar de alegrarse, se indignó. Estaba más preocupado por el sábado. El sábado, dice Jesús, no fue para mutilar al hombre, sino para ayudar al hombre. El sábado fue hecho para que el hombre adore y alabe a Dios, para que se acerque a Dios, no para dañarlo, no para angustiarlo, no para someterlo, no para ahogarlo. El jefe de la sinagoga, y queridos hermanos, tal vez en la vida podemos encontrarnos con personas que deberían de ser ejemplo en la fe y no lo son, no son testimonio. Y tal vez eso nos desanima también. Vemos tantas noticias, pero yo no tengo que mirar lo que hizo o no hizo esa persona. Yo tengo que mirar a Jesús. El protagonista aquí no es el jefe de la sinagoga. El protagonista es Jesús. Escuche bien esto, hermano.
Si yo pongo mi mirada en las personas que me dañan, que me lastiman, que me atacan, que me insultan, que se burlan, mi vida va a ser espantosa. Ponga su mirada en Jesús. Todos tenemos en la vida un jefe de la sinagoga que es un obstáculo, que no se alegra de mi bien, que más bien rechaza. En lugar de poner nuestra mirada en el jefe de la sinagoga, yo tengo que poner mi mirada en Jesús. En Jesús. Dice la palabra: vengan a curarse cualquier día menos hoy. Pero Jesús va a dar una palabra fuerte: hipócritas. Si ustedes tienen un animal que necesita ir a tomar agua, ¿no lo desatan? ¿No lo ayudan? ¿No le ayudan? Y en estos tiempos a veces hay personas que tienen más cuidado y cariño por su mascota que por los seres humanos. Está muy bien que usted quiera su mascota, pero hay gente que tiene misericordia de la mascota, pero no de los niños que están por nacer. Dice: salvemos a las ballenas, pero nadie levanta su voz por los niños abandonados, por los niños que están en el vientre de su madre. Es un doble discurso. Este mundo está de cabeza. La gente suelta a su buey, a su asno, dice Jesús, para que beban agua. Y esto lo hacen porque de esa manera ellos se benefician, porque su buey y su asno son sus propiedades y le producen dinero. Entonces, en el fondo, ni siquiera es por consideración al animal, sino es porque ellos están cuidando de sí mismos, por su propia conveniencia. Por eso Jesús les dice: hipócritas, ustedes se cuidan de sí mismos, pero no ven al prójimo. Miren, Jesús aquí nos da una enseñanza hermosa. Esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, no podía ser liberada en un día sábado, porque para Dios, más importante que la estructura, más importante que lo acartonado de incluso los movimientos eclesiales, lo más importante es la persona, lo que cada uno vive, su realidad. Jesús cuida y ve por encima de toda la ley de la ley, es la caridad, el amor. El amor es la norma, la regla de oro en el comportamiento. Sin amor, ¿de qué vale todo lo demás? Es letra muerta. Si usted en su familia, en su hogar, con su pareja, con sus padres, con sus abuelos, con sus nietos, con sus hijos, con su nuera, con su yerno, no practica el amor, entonces usted, por más que vaya y rece y haga muchas devociones, no está cerca del reino de los cielos. ¿De qué sirve hacer ritos externos si no estamos comprometidos en el amor con nuestra familia, con nuestros seres queridos? Tenemos que poner esto en contraste. ¿Cómo está viviendo usted su experiencia de fe en el hogar? Porque nosotros venimos a un encuentro a pedirle a Dios bendición y sanación, pero ¿cómo trata usted a su pareja? ¿Cómo trata usted a su prójimo? Y su prójimo es la persona con la que usted vive. ¿Cómo le trata? ¿Cómo se relaciona? ¿Con qué palabras? ¿Con qué actitudes? ¿Cómo podría yo pedirle al Señor: cúrame, sáname, lléname con tu amor, si yo no tengo una actitud de curar, de sanar y dar amor a mi prójimo con los que convivo? Y si hay personas que están a mi cargo, si yo estoy en un centro de labores y hay personas que están a mi cargo, que yo tengo que dirigir, ¿cómo trato a esas personas? Tengo que tratarlas con dignidad. Puedo aplicar un reglamento y una norma, olvidándome que ese ser humano tiene sentimientos, tiene una historia, tiene sus propias luchas. Mientras las personas ven lo externo,
este evangelio nos está enseñando que Jesús sabe mirar el corazón. Porque yo puedo ver a alguien externamente y puedo ver de repente signos de riqueza, puedo ver signos de vitalidad física, pero no veo su corazón, y tal vez es la persona más solitaria, más amargada, más insegura, de una autoestima baja. Yo veo lo externo, pero no veo lo que acontece en su corazón. Jesús sí ve lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. Muchas veces yo les digo a las personas, aunque ustedes no lo crean, yo soy una persona tímida. Y la gente no lo cree porque yo me paro frente a un micrófono, hablo, predico, hablo de Dios. Pero eso lo hago movido por el amor que le tengo a Dios. No porque yo sea muy extrovertido, todo lo contrario. Dios ve mi corazón, me da la fuerza, me asiste y confío en Él. Y Él puede transformar a todos nosotros. Dice la Biblia al final, en el versículo 17. Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión. No sabían cómo contradecir a Jesús. No sabían cómo hacer, pero la multitud se alegraba de las maravillas que Él hacía. En estos últimos meses, mi esposa María y yo hemos estado compartiendo el rosario en las mañanas. A las 6 de la mañana rezamos e intercedemos por muchas personas, por muchas personas. Algunas de ellas mencionamos sus nombres y otras no, pero todas están en nuestras peticiones, en nuestro corazón, en nuestra intención. Y cada día me sorprendo más que una oración tan sencilla, tan pequeña, tan humilde como rezar el Santo Rosario, porque repetimos un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y el Gloria, y lo hacemos una y otra vez, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Y esa oración humilde, pequeña y sencilla, repetitiva, los testimonios que nosotros recibimos de personas que son curadas, sanadas, gente que no conocemos, me manda videos de sus niños que estaban enfermos, de sus niños que no podían recibir alimento, que no podían comer por sí mismos, necesitaban sondas y que ahora están comiendo, de niños que tenían algún tumor en el cerebro y que ahora los médicos le habían dicho que no tenía alternativa, que iba a haber daño de todas maneras y que esos niños están recuperándose, o de aquel hermano o aquella persona que tenía una dolencia y que los médicos dicen, esto es increíble. Una doctora le dijo a un señor que le diagnosticaron glaucoma hace poco. El glaucoma no se puede curar. Allí donde te detectan, de allí en adelante, no hay recuperación. Y cuando la doctora hizo la evaluación, después de un tiempo, le dice la doctora al señor, al enfermo, esto es un milagro. Usted ha recuperado visión. Dios puede hacer lo imposible porque Él es el amo del imposible. Para Él no hay ninguna dificultad. Para Dios sanar un resfriado o un cáncer, un tumor o una parálisis, Dios es todopoderoso. Él tiene un plan para cada uno. Algunos de nosotros permite la enfermedad porque la enfermedad nos moldea. Porque a veces por una enfermedad es que nos hemos acercado a Dios. Porque cuando estábamos sanos, vivíamos, gozábamos, bebíamos, teníamos nuestra vida toda perfecta, hasta que tal vez ese informe médico o ese problema nos hizo caer en la cuenta que no somos todopoderosos, que somos frágiles, que somos limitados y que necesitamos del auxilio de alguien más. Allí donde los médicos te dicen no hay nada más que hacer, allí donde los abogados te dicen no hay nada más que hacer, allí
donde otros te pueden decir, usted no tiene alternativa, yo les quiero decir que Dios tiene la última palabra en su vida. Dios tiene la última palabra. Y la palabra de Jesús tiene autoridad y poder para cambiar su corazón. Mire lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que Dios va a hacer algo así como con la varita mágica y todo va a ser perfecto. Dios va a tocar su corazón para que usted tenga una manera diferente de ver la vida. Puede ser que Dios le regale ese milagro, esa curación. Seguro. Pero si no pasara eso, Dios le va a dar un toque en su corazón que le va a permitir seguir adelante con fe y con esperanza. Cuando mi esposa María y yo recibimos el informe final de los doctores que nos decía que no podíamos tener hijos, fue un dolor muy grande. Nosotros estábamos dedicados a evangelizar y a llevar la palabra de Dios y anhelábamos tener hijos. Decíamos, si tenemos hijos, serán consagrados a Dios, un hijo sacerdote o una hija que sea religiosa. Si es mujer, que sea religiosa. Pero ese informe era definitivo. Habíamos ido a muchos médicos y habíamos hecho todas las pruebas y ya no había más que hacer humanamente. Dios no nos dio la oportunidad de ser padres y tener un niño o una niña a quien formar, acompañar, educar en la fe. Pero Dios nos dio un toque en el corazón para empezar a ver la vida con amor, con esperanza. Y entonces cuando vemos a otros niños, cuando vemos a otras parejas, cuando vemos a otras personas que sufren, entendemos perfectamente lo que es llevar un dolor en la vida. Dios nos ha dado esa oportunidad de tener misericordia por los demás, de tener amor hacia los demás, de entender las lágrimas de los demás. Y por eso, cuando oramos, sabemos ponernos en el lugar del que sufre. Será tal vez por eso que Dios responde a esas pequeñas plegarias que realizamos. Dios tiene un propósito en tu vida. No tenga miedo de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Confía en Dios. Él no te va a fallar. Él no se va a burlar de ti. Él no te va a defraudar. Porque Él te dará aquello que tú necesitas. No siempre lo que tú necesitas es lo que tú crees que estás pidiendo bien. Tú crees que estás pidiendo algo. Señor, yo necesito esto. Y Dios dice, esto no es. Yo te voy a dar algo mejor. Tú y yo siempre buscamos que Dios nos dé cosas buenas. Pero Dios no se conforma con darte cosas buenas. Dios te da lo mejor. Amén. Amén.